En el siguiente problema se nos pide que calculemos la rentabilidad económica del ejercicio 2016. Para ello nos dan los siguientes datos. Tenemos que la rentabilidad financiera obtenida es del 25%, que el beneficio neto después de intereses e impuestos ha sido 40.000, que el pasivo es 200.000, que los intereses pagados son el 3% del pasivo, y que los impuestos son del 30%. Bien, como todos los problemas de rentabilidades, yo por un lado tengo que sacar los datos del balance y por otro lado tengo que sacar la cuenta de resultados. Para los datos del balance necesitamos el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Y tenemos la ecuación fundamental que nos dice que el activo es el patrimonio neto más el pasivo. Para la cuenta de resultados partimos siempre del beneficio antes de intereses e impuestos y vamos bajando. Los intereses, que son un porcentaje del pasivo, en este caso el 3% del pasivo, tenemos el beneficio antes de impuestos, calcularemos los impuestos y tendremos, quitándoselo, el beneficio neto. Los impuestos, el 30%. Bien, vamos a ver lo que tenemos y lo que no tenemos. Tenemos el pasivo, por lo cual tenemos los intereses, que es un porcentaje del pasivo. Tenemos el beneficio neto, que son 40.000. Y tenemos el tipo impositivo, que es un 30%. En principio, tenemos estos datos de los que hemos marcado, pero además contamos con un dato adicional que nos va a ayudar a resolver el problema, que es la rentabilidad financiera, que es el 25%. Si conocemos la fórmula de la rentabilidad financiera, tenemos que la rentabilidad financiera es el beneficio neto entre los recursos propios, también llamados patrimonio neto, por 100. ¿Qué es lo que conocemos de aquí? De aquí conocemos la rentabilidad financiera, de aquí conocemos el beneficio neto, con lo cual la única incógnita es el patrimonio neto. Despejando lo podemos calcular. Bueno, pues la rentabilidad financiera es el 25%, si divido entre 100 nos da 0,25. Es el beneficio neto, que era 40.000, entre el patrimonio neto. Despejando, el patrimonio neto es 40.000 entre 0,25 y nos da 40.000 entre 0,25, 160.000 euros. Con lo que tenemos que el pasivo son 200.000, que el patrimonio neto son 160.000 y por la fórmula del patrimonio, el activo es la suma de pasivo más patrimonio neto, que da 360.000. Bueno, una vez que tenemos ya hecho el balance, tenemos que obtener los datos de la cuenta de resultados. La vuelvo a poner: intereses, el beneficio antes de impuestos, los impuestos y el beneficio neto. Conocemos el beneficio neto, que es 40.000. Conocemos los intereses, que son el 3% del pasivo de 200.000. 3% de 200.000, que es 6.000. Y tenemos que conocer lo demás. Lo que nos tenemos que calcular es el beneficio antes de intereses e impuestos. Normalmente podríamos partir del beneficio neto e ir para arriba, pero yo creo que siempre es más fácil partir del beneficio antes de intereses e impuestos y conseguir el beneficio neto. Por lo tanto, si yo no conozco el beneficio antes de intereses e impuestos, le llamo X. Bueno, el beneficio antes de intereses e impuestos es X, X menos los intereses, pues X menos 6.000. Y eso nos da el beneficio antes de impuestos. Los impuestos, el tipo impositivo es del 30%. ¿El 30% de quién? Del BAI. Con lo cual, pues vamos a hacerlo. Los impuestos, el 30% del BAI. ¿Y el BAI quién es? X menos 6.000. El D se sustituye por un por, con lo que nos queda el 30% es 0,3,
por X menos 6.000. Y el beneficio neto se puede calcular, es 40.000, como el BAI menos los impuestos, con lo cual nos queda X menos 6.000 menos 0,3 por X menos 6.000. Esto es una ecuación de primer grado con una incógnita lineal. Se quita el paréntesis, se pasan las X a un lado, los números al otro y se resuelve. Pues vamos a hacerlo. Tenemos 40.000 es igual a X menos 6.000 menos 0,3X menos por menos más 1.800 y esto nos da 46 menos 1.800 nos da un total de 44.200, que es igual a 1 menos 0,3, 0,7x, por lo que x vale 63.142,86 euros. Ponemos la x en su sitio, 63.142,86, y ya tenemos resuelta la cuenta de pérdidas a ganancias, con lo cual ya acabando, la rentabilidad económica, que es lo que nos piden, es el beneficio antes de intereses e impuestos, que acabamos de calcular, 63.142,86, entre el activo que hemos hecho en la primera parte, 360.000, por 100, lo que nos da 17,54%. Es decir, que por cada 100 euros invertidos se obtiene un beneficio de explotación de 17,54 euros.